Viernes 5 de mayo, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros ya en esta jornada informativa. Mire, una encuesta revela que casi el 75% de los guatemaltecos reprueba la gestión del gobierno actual. ¿Qué opina la población sobre el presidente Yamatei? Repasamos los resultados de la encuesta libre de Prodatos para Prensa Libre y Guatevisión, que muestra un rechazo histórico al manejo de la pandemia y una evaluación aún peor que las anteriores administraciones. Además, alcalde de Villanueva es expulsado a empujones de escuela donde celebraba el Día de la Madre en Ciudad Peronia. Y también el Tribunal Supremo Electoral realizará un simulacro del sistema de transmisión de resultados electorales el próximo jueves. A pesar de la desconfianza de las juntas electorales por este sistema, se pagó más de 148 millones de quetzales. Madre clama justicia luego de la muerte de su hijo de 13 años, presuntamente víctima de bullying en su escuela. Y todo está listo para que el Reino Unido celebre una de sus tradiciones más emblemáticas, la coronación del rey Carlos III en Londres. Los seleccionados de la Sub-15 de Guatemala llegan como héroes luego de coronarse campeones del UNCAF. Ya todo un equipo periodístico listo para mantenerlos informados durante los próximos 60 minutos. Hay mucha información y también resultados de la encuesta libre de Prensa Libre. María Luisa. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas noticias a las puertas del fin de semana, hay que estar enterados. Empezamos. Mire cómo los guatemaltecos y las guatemaltecas evalúan la gestión del gobierno actual. La gran mayoría la reprueba. Ese fue uno de los hallazgos de la encuesta libre que nuestro medio hermano Prensa Libre publicó hoy. El periodista Carlos Kessler nos cuenta más. Casi el 75% de las personas opina que ha sido mala la actuación del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. En otras palabras, casi 8 de cada 10 ciudadanos la rechazan. Al 22.4% le parece aceptable y solo el 2.9% la considera buena. Ese fue el resultado que arrojó la primera encuesta libre de 2023, un estudio sobre la intención de voto y las opiniones de los guatemaltecos que la firma Prodatos realizó a solicitud de Prensa Libre y Guatevisión en estas elecciones. ¿A qué se debe esta mala calificación? Los especialistas apuntan primero al manejo de la pandemia del COVID-19. Se había planteado la imagen del presidente como doctor, digamos, y entonces toda la gente decía, menos mal nos tocó un doctor en tiempos de pandemia, etcétera. Y hubo gente que sí creyó, pero ese creer o esa confianza que se le había puesto al presidente para liderar la pandemia de una forma adecuada, rapidísimo se resquebrajó. Y traicionar esa confianza definitivamente le pegó duro y de ahí la desilusión. Cosas como, por ejemplo, cómo se trató todo el tema de la contratación de vacunas. Todo esto creo que dejó una marca, ¿no? Y una vez, como todo en percepción, una vez pierdes la reputación ya no la recuperas. Luego todo el tema del centro de gobierno también, o sea, fue un desgaste, digamos, que fue gradual y que creo que nos lleva a este punto. De acuerdo con la encuesta, la evaluación del gobierno empeoró en los últimos 12 años. El nivel de rechazo creció 30 puntos. El 45% de las personas tachó de mala la administración de Álvaro Colom, el 48% la de Otto Pérez Molina, el 55% la de Jimmy Morales. Yamatei supera el récord. A diferencia de los gobiernos anteriores, con este había una noción de que tenía mucho más recursos. Había, especialmente luego de los préstamos que se aprueban durante la pandemia, un crecimiento, que no tengo el dato exacto, pero que todos sabemos fue exponencial del presupuesto público. Y obviamente entonces con esto se genera una expectativa, ¿no? Tienes todo ese recurso que puedes invertirlo, que puedes hacer algo productivo con ello y no se ve, digamos, una inversión. Todos
se ha ido acumulando y a eso se le añaden cosas como, por ejemplo, el efecto demostración que ha causado Bukele en El Salvador. Lo peor que le puede pasar a alguien que va mal es que a la par tenga a alguien que va muy bien, digamos. Aunque yo no soy partidaria de la forma en que Bukele maneja ciertas cosas, como la libertad de prensa, etcétera, hay que reconocer que el señor tiene su popularidad. El repudio al gobierno de Giammattei permanece idéntico entre hombres y mujeres, y casi igual entre 3 diferentes rangos de edad. Si hablamos del nivel socioeconómico de las personas, quienes pertenecen al segmento alto y medio alto evalúan peor a esta administración, a diferencia de los niveles medio y medio bajo y bajo. La gente de un nivel socioeconómico bajo no tiene tiempo para preocuparse del gobierno. O sea, están pensando en su día a día, están pensando en cómo le voy a hacer para sobrevivir, etcétera. Los segmentos medios altos y altos tienden a involucrarse un poco más, leer más noticias, estar más al pendiente. Que si salen todos estos casos de corrupción, si salen todas estas comparativas con El Salvador, si sale toda esta información sobre el presupuesto y demás, esa es la gente que está recibiendo esa información. Y posiblemente estos factores son los que llevan a que ese grupo, ese segmento que está más involucrado, que recibe más información, tenda a ser más negativo hacia la gestión del presidente. Sobre la calificación revelada por la encuesta libre, la presidencia respondió: es oportuno considerar que la gestión del presidente Alejandro Giammattei ha enfrentado desafíos de carácter global y nacional que las anteriores administraciones no enfrentaron, tales como la pandemia por COVID-19, lo que obligó a tomar medidas que, si bien no fueron de aceptación popular, han sido efectivas para el bienestar del país y reconocidas e incluso felicitadas por entes internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y entre gritos, empujones y hasta golpes entre vecinos e integrantes del personal municipal, el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, abandonó una escuela donde asistió para celebrar el Día de la Madre en Ciudad Peronia. Pese a la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, Municipal y hasta el Ejército, Javier Gramajo, el actual alcalde de Villanueva, fue expulsado a golpes en Ciudad Peronia, en la zona 8 del municipio, por parte de varios vecinos del sector. Según las personas que residen en Peronia, Gramajo ya no es bienvenido, debido a que luego que aseguraran que quieren independizarse y ser un nuevo municipio, les cerró las clínicas dentales, centros de salud, la Policía Municipal de Tránsito y la Mini Muni del lugar. Gramajo asistió a una actividad que fue organizada por la municipalidad para celebrar el Día de las Madres en la escuela Corazón Maya, pero abandonó el recinto entre gritos, golpes y empujones entre manifestantes y personal de la misma municipalidad de Villanueva, que defendió al alcalde para que pudiese irse en su vehículo. La tensión entre los manifestantes y el personal de la comuna aumentó e incluso uno de ellos se quitó la camisa para evitar ser identificado por el logo municipal. Con la ayuda de otro empleado de la comuna se observa cómo se fue a los puños con los inconformes. El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, se pronunció a través de sus redes sociales tras el incidente que se registró este 5 de mayo en Ciudad Peronia, asegurando que se trató de un atentado contra su vida. Están desesperados por regresar, desesperados que crean noticias falsas, páginas falsas, que nos hacen campañas de difamación. Y llegaron al colmo hoy de atentar físicamente contra mi vida como alcalde, poniendo en riesgo a 350 mamás y sus hijos, que estábamos celebrando el Día de la Madre en la escuela Corazón Maya de Ciudad Perón. La Policía Nacional Civil informó que los bomberos atendieron a una persona con un golpe en la cabeza, pero no hubo reporte de detenidos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. Y el próximo jueves, el Tribunal Supremo Electoral llevará a cabo la primera prueba del sistema informático que usará para la transmisión de los resultados el día de las votaciones, por el cual pagará más de 148 millones de quetzales, pero del que las mismas juntas electorales no se fían.
Durante alrededor de 3 horas, el Tribunal Supremo Electoral probará el próximo jueves 11 de mayo el sistema informático para la transmisión de resultados preliminares que se utilizará el día de las votaciones como parte del primer simulacro electoral. Dicho sistema costará al TSE 148.5 millones de quetzales y promete tener en alrededor de 3 horas los resultados de las votaciones. De momento, el TSE, que no tiene un director informático, planifica el primer simulacro, sin embargo deben determinar el espacio donde se llevará a cabo. El otro jueves 11, a la misma hora que nos hemos reunido todos los jueves, calculamos unas 3 horas. No tenemos el horario exacto de tal hora a tal hora, pero sí tenemos un aproximado de que pueda ser de 3 horas. Está pendiente el lugar por la logística que se necesita. Estamos haciendo esta coordinación con la Dirección General de Informática. Sin embargo, no todos confían en el sistema de transmisión de resultados debido al antecedente de hace 4 años, cuando algunos problemas generaron que incluso los fiscales de los partidos pidieran revisar las actas de los votos. Las juntas electorales de Guatemala y el Distrito Central contrataron un sistema informático de transmisión de datos que se usará en simultáneo con el del TSE. La decisión se basó en que la ley nombra a las juntas como responsables del conteo de votos y manejo del sufragio. Solo estas 2 juntas electorales aglutinan más de 2 millones de votos, es decir, alrededor de un 22% del padrón electoral, por lo cual se consideró contratar este sistema paralelo. Estos mecanismos tendrán simulacros aparte del fijado para el próximo jueves. Con imágenes de María José Bonilla y con información de Fátima Najarro, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. Y continuamos hablando de este tema porque el Tribunal Supremo Electoral debe iniciar con la impresión de las papeletas electorales en los próximos días, pero hay detalles por discutir entre los fiscales de los partidos políticos que se darán la próxima semana y justamente son detalles de este recurso, la papeleta electoral. Según los cronogramas previamente aprobados por el Tribunal Supremo Electoral, en los siguientes días deben comenzar con la impresión de las papeletas electorales. Sin embargo, según la Dirección Electoral, el día de inicio no se ha definido, pero podrían comenzar con algunas de diputaciones distritales. La dependencia del TSE debe reunirse con las imprentas para definir estos aspectos. Sin embargo, según los cronogramas, algunos tipos de boletas necesitan hasta 41 días para imprimirse. Por lo tanto, ese trabajo debería comenzar a partir del 8 de mayo. El próximo jueves, los fiscales nacionales de los partidos se volverán a reunir con los magistrados para ultimar detalles de las papeletas. Sin embargo, para el tribunal hay otro factor que debe considerarse y son las candidaturas que están pendientes de recibir una resolución por recursos legales. Lo único que nos queda pendiente de revisar el próximo jueves es ver todo lo que ya se trabajó, verlo en la versión final para una última vista. Pero eso ya está determinado. Es verdad que hay en el tema de binomios, un par de procesos que están en las cortes, pero esos escapan a nosotros y por supuesto quedaron espacios en blanco si las cortes decidieran la inclusión de algunos de los postulantes que están en esos procesos de amparo. Sin embargo, el TSE espera emitir una disposición en torno al tema. Se estará emitiendo una disposición mediante la cual nosotros la vamos a hacer pública en cuanto a aquellos casos en los cuales se han otorgado algunas protecciones interinas de amparo, tomando en cuenta que también en este caso tenemos que tomar la disponibilidad de los tiempos en cuanto a la impresión de las boletas y las resoluciones que están en curso. Como hemos visto, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad han resuelto oportunamente, pero habrán algunas que seguramente por la complejidad en algunos casos pues estarán pendientes. Mientras tanto, la Dirección Electoral también continúa con reuniones con las juntas electorales municipales para definir el número de centros de votación tras la depuración del padrón electoral. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y a pocas semanas de haberse juramentado las juntas electorales municipales de Quiché, el presidente de la Junta de Zacualpa presentó su renuncia, según expresó a través de una nota. Lo hacía por haber recibido amenazas en su contra y de su familia. El presidente de la Junta Electoral Departamental indicó que están trabajando en buscar su reemplazo. Un día después de las elecciones del año 2011, personas que rechazaban la elección del alcalde de ese municipio quemaron la municipalidad y la estación de la PNC.
Por este hecho se condenó a un ex candidato a alcalde. Las pasadas elecciones transcurrieron con normalidad, pero actualmente la pugna entre dos partidos políticos aumenta la amenaza de violencia electoral. Pachones, llaveros, gorras, delantales y las más importantes, playeras. ¿Quién y qué está detrás de estos artículos que abundan en cada elección? Historia de una playera política. Lunes 8 de mayo, 21 horas. Noticiero Guatevisión. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Madre pide justicia tras la muerte de su hijo de 13 años por presunto acoso escolar. Tenemos el relato al volver. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Mire, conforme pasan las horas, la actividad del volcán de fuego vuelve a sus parámetros normales. Sin embargo, para los pobladores de las comunidades que fueron evacuadas, el riesgo continúa, especialmente por los caminos de terracería que dan a sus hogares y que están en pésimas condiciones. El temor de quienes viven en las faldas del volcán de fuego es una emergencia como la ocurrida ayer y que sucede en temporada de invierno, debido a que tienen que cruzar ríos y barrancas donde no cuentan con puentes y que al llover son imposibles de cruzar por el paso de Lajares. Estos ríos de Santa Emilia y donde es el río Taniliar son los que más nos surgen ahorita que nosotros tengamos acceso. Porque en esta lluvia fue que nosotros estuvimos incomunicados, no se puede salir. Morelia no tiene salida ni para un lado ni para otro. Sí que nos quedamos encerrados por todos lados. El volcán, pues que en plenas erupciones a veces nos agarra con un camino que no se puede transitar. Hemos visto pues la situación del camino que nunca hemos tenido un apoyo de parte de las autoridades, porque estamos abandonados más que todo. El calvario de estas más de 10 comunidades que están cercanas al volcán de fuego, a consecuencia del mal estado de las rutas, es para trasladar a personas enfermas y mujeres en estado de gestación en horas de la noche, por lo que piden a las autoridades correspondientes den mantenimiento a estas rutas. Lo que sí pedimos a las autoridades que nos compongan lo que son los caminos, que son muy complicados para salir, evacuar las horas de la noche en una emergencia de tenemos ancianos enfermos y qué podemos hacer las horas de la noche y nos damos cuenta el camino está muy arruinado. Incluso, como decía el compañero, para Yepocapa no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos ríos más complicados. Tenemos que jalar para Santa Lucía. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y madre exige a las autoridades que se investigue la muerte de un estudiante de primaria quien falleció luego de haber sido agredido en su centro educativo. Los sueños de Aarón Manasés Alonso Cortés, de 13 años, quedaron truncados tras fallecer por complicaciones de salud, luego de supuestamente haber sido golpeado por sus compañeros. Mi hijo me contó que tuvo un percance con un compañerito en la escuela, que el niño lo había tirado muy fuerte y le había golpeado lo que es el pecho y espalda. Entonces lo que yo luego le pregunté si él se sentía mal para poderlo llevar al médico y por el momento me dijo él, no mamá, lo único es que vengo lastimado de mi mano. El menor cursaba sexto primaria en la escuela Cantón Perú, jornada matutina, ubicada en la colonia Manuel de Jesús en la zona 4 de Retaluleu, y desde el pasado 20 de abril había sido víctima de agresiones físicas. Cuando lo desvestimos con el médico, el niño tenía golpes que no tenía ni sábado, ni domingo, ni lunes. Pero lo que sí quiero es que las autoridades investiguen, que los maestros hagan conciencia que después de esta casa, la escuela es su segunda casa. De acuerdo a la progenitora, el temor por asistir al establecimiento incrementó. El menor se negaba a revelar la identidad de sus agresores. A consecuencia de los golpes que recibió el estudiante el pasado martes, sufrió complicaciones de salud y falleció en el centro asistencial. Vino el Ministerio Público a hacer las investigaciones pertinentes. Lo único que yo le puedo decir es que el día martes fue un día normal, un día bueno de clases, no hubo ningún incidente. No me explico yo cómo pudo haber sucedido algo al niño y mucho menos que le cobrara la vida.
es imposible para un maestro. La docente pudo manifestar que la convivencia entre los niños pues ha sido armoniosa. No, en ningún momento se evidenció por parte de ella ni de ninguna otro docente algún tipo de este hecho, ¿verdad? El cuerpo fue velado en su vivienda en la zona 4 y acompañado de compañeros y docentes, fue enterrado en el cementerio general en la tarde del jueves. La familia exige a las autoridades que se investiguen los hechos. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Todo lo que te mueve. Toyota Rush, una SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705, Cofeño Star. Tenemos información en materia internacional, pero es mi compañera María Luisa Gómez la encargada de reseñarlas. María Luisa. Así es, Alberto. Vamos directamente a lo que pasa en el mundo. México entregará a China pruebas del tráfico ilegal de fentanilo desde ese país hacia los cárteles de narcotráfico. El anuncio fue realizado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se enfrenta a la presión de Estados Unidos para detener ese flujo. La cuestión migratoria. Lo segundo. México anunció el viernes que entregará pruebas del tráfico ilegal de fentanilo a las autoridades chinas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, a el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según detalló la Marina Mexicana, el decomiso tuvo lugar tras la inspección de un cargamento de resina de combustibles que ocultaba fentanilo y metanfetaminas. Fueron decomisados 600 bultos de unos 35 kilos cada uno. El gobierno mexicano enfrenta presión de Estados Unidos para frenar el flujo de este opioide que ha causado miles de muertes por sobredosis. En marzo, López Obrador envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping pidiéndole ayuda en el tema. De que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos. La Cancillería china negó la existencia de tráfico ilegal de fentanilo hacia México y aseguró que la cooperación antidrogas funciona sin trabas. El presidente mexicano dijo que enviará una nueva misiva solicitando información sobre los envíos de fentanilo desde China junto con el expediente de incautación. Que solo se permita que salgan pues sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso. México niega que en su territorio se produzca fentanilo, aclarando que los cárteles importan la sustancia y demás precursores químicos desde China y otros lugares de Asia para manufacturar las pastillas que llegan a Estados Unidos. Y un fuerte sismo de magnitud 6.5 en el centro de Japón. Según la agencia meteorológica nipona, el movimiento telúrico se produjo en la región de Ishikawa, a una profundidad de 12 kilómetros. Al menos una persona murió y una veintena resultaron heridas, mientras que varias viviendas colapsaron. Las autoridades advirtieron a los habitantes de posibles réplicas y corrimientos de tierra en los próximos días, pero afirmaron que no había riesgo de tsunami. Los terremotos son frecuentes en Japón, que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica. Mire, la Organización Mundial de la Salud retiró su más alto nivel de alerta sobre la pandemia de coronavirus este viernes. Un grupo de expertos consultados por el director general consideró que la enfermedad está suficientemente controlada y ya no constituye una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, se enfatizó que no se debe bajar la guardia, ya que el virus aún no ha desaparecido. El nivel de alerta más alto de la organización se declaró el 30 de enero del año 2020, una semana después de la detección de los primeros casos de esta enfermedad viral respiratoria en China, para la cual no existía entonces ningún tratamiento específico. Los expertos consultados consideran que a pesar de las incertidumbres que aún persisten sobre la evolución del virus, es hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia.
Mire, a pocas horas de la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, los fans de la monarquía se dieron el gusto de ver de cerca al monarca, quien saludó a quienes acampan desde hace días para disfrutar de la fiesta del sábado. Crece la expectativa en Londres a pocas horas de la ceremonia de coronación del rey Carlos III. Fans de la monarquía acampan desde hace días en el Mall, la larga avenida que conduce al Palacio de Buckingham, para asegurarse un lugar en primera fila desde donde ver el cortejo real. El viernes, la larga espera les dio su primer premio. El rey en persona se acercó hasta el lugar, recorrió parte de la avenida y saludó a varios de los presentes. Me preguntó cuánto tiempo llevaba durmiendo aquí. Dijo que estaba muy orgulloso de nosotros y que significaba mucho para él. Es un momento muy especial porque no pensábamos que íbamos a conocerlo. Así que estoy un poco en shock. No puedo creer que acabamos de conocer a Su Majestad el Rey. Miles de turistas han desembarcado en Londres esperando disfrutar también de una fiesta que para muchos les es ajena. No tenemos reino en mi país, entonces es importante para mí verlo y ver cómo lo vive la gente. Es como un cuento de hadas moderno. No tenemos esto en Estados Unidos, así que es una experiencia diferente, es un momento histórico, así que es una experiencia de una vez en la vida. Se trata de la primera coronación en 70 años tras el largo reinado de la madre del monarca Isabel II, fallecida en 2022. Pero si la coronación de Isabel en 1953 fue seguida por 27 de los entonces 36 millones de británicos, esta despierta mucha menos expectativa. Según un sondeo de YouGov publicado el jueves, el 62% de los encuestados dijo no estar interesado. Y el desinterés es mayor entre los jóvenes. Creo que mucha gente de mi edad no es que no le prestemos atención, es que no es importante para nosotros. Es una de esas cosas que pasan nuevamente, no es realmente especial para nosotros, porque no creo que nos criaran con la idea de que los integrantes de la realeza fueran algo asombroso. Simplemente era algo que estaba en nuestro país. En Reino Unido, el monarca tiene un papel meramente ceremonial y carece de todo poder político. Coronado a sus 74 años, Carlos III tiene la misión de modernizar la institución en momentos en que el reino enfrenta múltiples desafíos, desde las aspiraciones secesionistas en Escocia e Irlanda del Norte hasta la grave crisis por el costo de la vida. Bueno, ya lo ve, Carlos III será coronado este 6 de mayo antes de ascender al trono. Era uno de los miembros menos apreciados de la realeza británica, aunque su popularidad ha mejorado desde entonces. Ahora se enfrenta al reto de liderar una complicada modernización de la monarquía. Dios salve al rey. 70 años después y en un reino muy diferente, una ceremonia que se repite. El hijo de Isabel II, la reina británica más longeva de la historia, recibe oficialmente la corona. Carlos III, de 74 años, es el monarca número 40 en ser coronado en la Abadía de Westminster de Londres desde el rey Guillermo I en 1066. Además del Reino Unido, el monarca también es rey de 14 países de la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth. King Charles's coronation will be much smaller. La coronación del rey Carlos será mucho más pequeña, habrá poco más de 2.000 invitados, mientras que en 1953, para la coronación de la reina, había más de 8.000 sentados en la abadía en gradas que llegaban hasta el techo. Y se puede describir la coronación de 1953 como el último hurra para el imperio, porque Reino Unido todavía tenía colonias en todo el mundo. Muchos de los asistentes procedían de esas colonias en países que hoy integran la Commonwealth. Carlos era uno de los miembros menos apreciados de la realeza británica, hasta que subió al trono el 10 de septiembre de 2022, 2 días después de la muerte de su madre. Hasta entonces había vivido siempre a la inmensa sombra de Isabel II, quien pese a su muerte sigue siendo la figura más popular de la familia real, seguida por su hija Ana y su nieto Guillermo. Tras la llegada al trono de Carlos, la bajísima popularidad que tuvo como príncipe se disparó.
y ahora está en quinto lugar con un 55% de simpatías. En los últimos meses el monarca se esforzó por mostrarse cercano y cálido, además de activo en temas diplomáticos como la guerra de Ucrania y colaborativo en cuestiones sensibles como la investigación de los lazos históricos de la monarquía con la esclavitud. Pero no logra afianzar su imagen, especialmente entre los más jóvenes, pese a compartir con ellos una pasión de larga data por la ecología y la lucha contra el cambio climático. La opinión pública sugiere que hay menos apoyo fuerte a la monarquía, y el palacio siempre es sensible a esos cambios en la opinión pública. Por eso no quiere que la coronación sea una fiesta muy costosa o extravagante. Nacido el 14 de noviembre de 1948, Carlos Felipe Arturo Jorge Windsor era un niño tímido y sensible cuando en 1958 fue nombrado príncipe de Gales. En 1970 se convirtió en el primer heredero de la corona británica con un diploma de la Universidad de Cambridge, donde estudió arqueología y antropología. Entre 1971 y 1976 sirvió en la Marina Británica. Mientras estaba de misión en el Caribe, su amor, Camilla Shand, se casó con Andrew Parker Bowles. Presionado para que también contrajera matrimonio, en febrero de 1981 se comprometió con Diana Spencer, que entonces tenía 19 años. La boda fue un gran festejo nacional, pero la pareja se separó en 1992 y se divorció en 1996, cuando Carlos ya tenía una aventura con Camila, divorciada en 1995. Tras la muerte de la popular Diana en un accidente de tráfico en París en 1997, Carlos necesitó una campaña de relaciones públicas para vencer su impopularidad. En 2005 se casó con Camila, que con el tiempo acabó ganándose la simpatía de los británicos. Resta saber si con el aumento de su popularidad, la pareja real podrá cumplir con la difícil misión de modernizar la monarquía británica. Todo lo que te mueve. Toyota Rush, una SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros. PBX 1705, Cofino Style. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. Diputado acusado de narcotráfico evade citación ante juez pesquisidor en caso de extradición hacia Estados Unidos. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. Continuamos con más información. El diputado José Armando Ubico no se presentó a exponer su descargo ante el juez pesquisidor Freddy Fernández. El legislador ha sido citado en 5 ocasiones para exponer su defensa ante la petición de extradición del gobierno de Estados Unidos, que lo acusa de estar vinculado al narcotráfico. En marzo pasado, Ubico fue apercibido por no presentarse 4 años antes de su llegada al Congreso. Ubico se declaró culpable por el delito de narcotráfico, por el trasiego de cargamentos de cocaína, según constan las acusaciones de las autoridades estadounidenses. Y el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Álvarez Sáez, recusó este viernes por la mañana a la jueza quinto penal Gloria Magalí Monroy por dudar de su imparcialidad. Álvarez Sáez acudió a una audiencia por ser señalado de usar recursos de la comuna para la celebración del Día de la Madre en 2015, pero el evento fue un mitin político en el que participó Manuel Valdizón.
Con la recusación que interpuso, Albarizáez pospone la etapa intermedia del caso en la que se define si va o no a juicio. Con esa recusación gana tiempo para continuar participando en la actual contienda electoral por la alcaldía de Santa Catarina Pinula. Albarizáez tiene 5 procesos penales abiertos y fue inscrito como candidato por la UNE. Y Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora, acepta la culpa por obstaculizar al Ministerio Público e incrimina a Zamora por la venta de una obra de arte. Juan Carlos Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora, propietario del periódico, este día se declaró culpable al acogerse a la figura de aceptación de cargos. Marroquín Godoy aceptó ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal haberle mentido a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y obstaculizar la investigación. Este órgano jurisdiccional dicta auto de procesamiento en contra de Juan Carlos Marroquín Godoy por el delito de obstaculización a la acción penal. Marroquín Godoy declaró en aceptación de cargos que la formalización de la compraventa de la obra de arte se firmó en octubre de 2022, cuando José Rubén Zamora estaba en prisión de Mariscal Zavala, y no fue en julio de ese año como se consignó en el documento que se presentó ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal. Con imágenes de Edwin García, reportó Edwin Pitán. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presenta. Las exportaciones de productos cosméticos e higiénicos producidos en el país aumentan en el 2022. Revisamos las cifras al volver. Multimoney. Finanzas de estos tiempos. Presentó. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso quiere decir algo que usted ya sabe. Es momento de que hablemos de dinero. Paula, bienvenida. María Luisa, Alberto, qué gusto estar con ustedes para finalizar la semana. Quiero contarles que la SAT, a través de la Intendencia de Aduanas, informó en el Diario Oficial que el próximo viernes 19 de mayo realizará la subasta pública aduanera. La subasta consta de 29 partidas de contenedores vacíos y vehículos, haciendo un precio base total de 354,000 quetzales. Las primeras 4 partidas de la subasta son de contenedores vacíos de 20, 40 y 45 pies. Cuyos precios base oscilan entre los 2,272 quetzales y los 6,038. Se subastarán también 25 vehículos de diferentes tipos y precios. Las personas que deseen participar como postores en la subasta deben poseer número de NIT, tener actualizados sus datos en el RTU y no deben tener omisos en la SAT. Deben depositar mediante cheque de caja a nombre de la SAT el 25% del precio base de la o las partidas en las que se desea participar. El postor a quien se adjudique una o varias partidas deberá hacer el pago total correspondiente al precio de venta inmediatamente o a más tardar dentro del día hábil siguiente a la fecha de la realización de la subasta y tendrá un plazo no mayor de 3 días hábiles para el retiro de las mercaderías. Y en otros temas quiero contarle que la Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport confirmó que en el 2022 las exportaciones del sector crecieron considerablemente en comparación al 2021. La comisión está conformada por 40 empresas y el 70% son MIPYMES. La Comisión de Cosméticos e Higiénicos de Agexport está conformada por 5 subsectores que son aceites esenciales, fragancias y materias primas, cosméticos, productos de cuidado personal e higiénicos y desinfectantes. Entre todas suman cerca de 40 empresas, de ellas el 70% son MIPYMES y entre todas generan más de 8,000 empleos directos y más de 25,000 indirectos. La comisión se ha enfocado en el fortalecimiento empresarial con buenas prácticas, certificaciones, innovación y apertura de mercado, tanto así que en los últimos 5 años el sector no ha dejado de crecer, incluso durante la pandemia. En el 2022 se tuvo un crecimiento del 21% de las exportaciones de cosméticos e higiénicos con relación al año anterior, exportando más de $512 millones.
Este año la comisión se enfocará en capacitar y facilitar negocios y por ello realizarán el 17 y el 18 de mayo Advance, la primera convención para empresas de la industria de cosméticos e higiénicos. Advance tiene como objetivo ofrecerle a las MIPYMES de la industria la oportunidad de incorporarse, establecer nuevas relaciones, facilitar negocios y fomentar la colaboración para abordar desafíos, conectando retos y soluciones para la innovación de manera efectiva. Este evento contará con más de 30 stands, 19 conferencias de alto nivel y se esperan más de 200 participantes, la mayoría posibles inversionistas, convirtiendo el evento en una oportunidad para crear y aumentar redes de contactos. Y luego del revuelo que provocó ChatGPT, Meta, empresa integrada por redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, ahora apuesta por el desarrollo de la inteligencia artificial y actualmente trabaja en el desarrollo de Llama, que significa Large Language Model Meta AI, el modelo de lenguaje con el que pretende competir de manera directa con ChatGPT. Este modelo apenas se encuentra en fase de investigación, por lo que solamente empleados de la compañía pueden probarlo, pero de acuerdo con sus desarrolladores está listo para revolucionar el mundo de la tecnología. Según un comunicado de Meta, Llama será ofrecido con una licencia no comercial, por lo que se revisará a las entidades que tengan acceso al modelo, que pueden ser de investigadores, académicos, organizaciones gubernamentales o laboratorios de industria. Actualmente Llama se está probando en 20 diferentes idiomas, aunque se centra en el alfabeto latino, y según Meta posiblemente tenga resultados menos completos y sorprendentes. Sin embargo, será un modelo de inteligencia artificial más eficiente que los que ya se encuentran en el mercado. Así que parece que seguiremos siendo sorprendidos por la inteligencia artificial y desarrolladoras que buscan utilizarlas para cambiar la forma de trabajar y de vivir de las personas. Nos vemos el lunes con más información. Buenas noches. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presenta. Llegó el momento de ir a una nueva pausa, pero al volver revisamos los mensajes que nuestros televidentes envían al sistema de Guate Reporta. Multimoney, finanzas de estos tiempos, presentó. Llegó el momento que todos esperamos, conocer sus mensajes que envía a través del sistema de Guate Reporta. Alberto. Así es, María Luisa, 40-013-3859, el número que usted debe guardar en su teléfono justamente para comunicarse con nosotros cuando sea necesario, cuando tenga alguna denuncia de su comunidad o algún talento que quiera demostrar ante toda la audiencia de Guatevisión. En CFS queremos felicitar a todas las madres por el amor y la protección que nos brindan día con día. Recuerda que la mejor experiencia de amor es la de mamá. Presenta. El primer reporte que les presentaremos se trata de dos ciclistas que no utilizan la ciclovía en la Avenida Las Américas en la ciudad de Guatemala. Vamos a ver el reporte. En plena Avenida Las Américas, dos ciclistas utilizando el canal rápido de la vía hacia la Plaza San Juan Pablo II, mientras que la ciclovía vacía. Ahí están, en lugar de utilizar la ciclovía. Conciencia, señores, conciencia. Vamos a otro reporte. Dos vehículos protagonizaron el accidente de tránsito que se registró esta tarde en el kilómetro 73 en la ruta al Atlántico. El percance deja dos hombres heridos quienes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un centro asistencial porque sufrieron politraumatismo. La emergencia fue cubierta por los bomberos voluntarios. Felicidades a todas esas madres que brindan cariño, seguridad, amor y principalmente protección a todas sus familias. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Los seleccionados de la Sub-15 regresaron este viernes a Guatemala como unos héroes después de haber ganado el título UNCAF. Veamos la siguiente nota.
Familiares y amigos le dieron la bienvenida este viernes a los jugadores de la selección sub-15 de Guatemala, que el jueves último se coronaron campeones del torneo UNCAP después de vencer en la final a Costa Rica con un marcador de 3-1. Guatemala se consagró en el campeonato de UNCAP, donde se superó a rivales como Belice con un marcador de 4-1, luego al conjunto de Panamá 2-1, seguidamente a Honduras 3-1 y en la final a Costa Rica 3-1. El reto fue el que los chicos creyeran, o sea, que tuvieran esa capacidad de confiar en ellos, de saber que podemos competir a nivel internacional, que le podemos ganar a cualquier selección, y ese fue el reto más difícil, y al final, entre todo el cuerpo técnico, todo el trabajo que se realizó, pues los chicos lo demostraron. ¿Qué se viene para esta sub-15, para este proceso? Ahora queremos ir a ganar el sub-15 de CONCACAF. En todos los partidos destacó la figura de Marvin Ávila, hijo del exjugador del mismo nombre, quien al terminar el torneo alcanzó 8 anotaciones, convirtiéndose en el máximo artillero de la competencia. 4 partidos, 8 goles. ¿Cómo te sentiste? Pues muy bien, eso es muy positivo para mí. Seguir adelante, seguir trabajando duro y con mucho esfuerzo. Así en resumidas cuentas, ¿cómo fue el sentimiento del equipo en ese primer partido y cómo se prepararon para ese último partido de ayer? Pues primero con muchos nervios el primer partido, cometimos errores mínimos y los pudimos compensar en todos los partidos siguientes. De los 8 goles, ¿con cuál te quedas? Con el de tiro libre contra Panamá. Para los jóvenes de la sub-15 ahora les queda fortalecer más el equipo y prepararse para el torneo de la CONCACAF de la sub-15, a quien aspiran poder ser campeones como lo fueron en este torneo. Con imágenes e información de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Al final, así, agradeciendo su atención a este día y por supuesto toda la semana de noticias acá en Noticiero Estelar de Guatevisión. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos nuestros televidentes. Recuerden que pueden mantenerse informados minuto a minuto en las plataformas digitales tanto de Prensa Libre como de Guatevisión. Igualmente el próximo domingo en la emisión dominical con Alejandra Álvarez. Así nos despedimos, que tengan todos excelente noche.